Y esta noche en Info3 Noticias vamos a hablar de un tema que se ha instalado en estos días desde que la Organización Mundial de la Salud lo lanzó, es de lo único que se habla, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenida, doctora Iliana Bertein, nuevamente a Info3 Noticias. ¿Cómo le va? Muchas gracias, como de costumbre un placer. Qué bomba que nos dejó la OMS, la verdad. Bueno, a ver. Claro, es veneno, ya falta que nos diga esto. Es No. Veneno, agarrás un... Tome uno. Con esto, Ahí está. no, sí, no. Uy, le da miedo, o sea, No, o sea, uno lee el comunicado y le da miedo. Da miedo. La realidad es que ese es uno de los puntos. Yo creo que en todas las cosas que involucran a la salud pública, ¿no? Lo que jamás deberíamos hacer nosotros como trabajadores de la salud, ustedes como comunicadores y sobre todo las instituciones que se encargan de desarrollar las políticas públicas de salud, es asustar a la gente. Lo que eventualmente, si cambió un paradigma, tenemos que hacer es educar, es enseñar, es explicar, pero nunca tirar una bomba como la que tiraron. Bueno, yo estoy un poquito enojada, pero digamos, más allá de mi enojo y entrando en el contexto, digamos, Sí. la Organización Mundial de la Salud es un organismo que depende de la ONU, de Naciones Unidas, está formada por 195 países y su función es la de monitorear el estado de salud de los países miembros y hacer sugerencias, intervenciones, propuestas para solucionar los problemas de salud a partir de investigaciones, a partir de evaluaciones periódicas, para que los gobiernos de los países, a partir de esa información, desarrollen políticas públicas. Yo quiero creer que ese fue el objetivo, que después en todo caso vamos a hablar específicamente de los edulcorantes y del por qué la OMS puede haber propuesto esto, pero me parece que el objetivo era que esta información, que está en un grado de recomendación y de recomendación todavía no contundente, Si no en estudio. está en estudio y es una suerte de propuesta, pero es una recomendación. En este caso, en nuestro país, sería para el Ministerio de Salud de la Nación, para que evalúe la necesidad de que eventualmente se desarrollen políticas que en el tiempo definan ir retirando o bajando el consumo de los edulcorantes. El problema es que se hizo público a nivel mundial y está todo el mundo como nosotros, ¿sí? Cada uno diciendo lo que puede, interpretando lo que le parece, incluso este es mi caso. Claro, porque en el caso, ¿no?, de los edulcorantes, y así como el resto de los productos, ¿no? Uno habla de, bueno, la recomendación es no consumir determinada cantidad. Sería con los productos igual, o sea, decir, bueno, ¿cuántos bizcochitos me puedo comer? Y capaz te comes uno y está, ¿no? Comerse una bolsa, digo, por decir un alimento, ¿no? Ejemplo, Pero lo mismo pasa con esto. El tema acá es que estamos hablando de cosas, digamos, de informaciones muy sensibles, porque los edulcorantes se desarrollaron hace más de 50 años para poder reemplazar como endulzante al azúcar, que en algunas enfermedades está contraindicada, como es el caso de la diabetes. Sí. Y en el tratamiento de la obesidad era una propuesta para disminuir el aporte de calorías, y así podríamos seguir con otra cantidad de patologías, con la evidencia científica que había en ese momento. En este momento, gracias al desarrollo de la ciencia, empezamos a conocer que hay otras cosas que pasan con el consumo de los edulcorantes que ya demuestran que no es tan fácil de explicar lo que está pasando. De hecho, nosotros tenemos en la boca receptores al sabor dulce, pero también los tenemos en el aparato digestivo. Y esos receptores al sabor dulce son los que le avisan a nuestro cerebro que estamos ingiriendo algo dulce. Exacto. Y esos receptores son incapaces de descubrir que si es azúcar, es decir, si es un elemento calórico o si es un elemento no calórico. Y eso puede generar en el tiempo algún desorden metabólico. Eso que la Organización Mundial de la Salud lo explica, tiene que ser llevado de la mano de una planificación. Nosotros no podemos hoy quitar completamente, a pesar de que
sabemos, y hay mucha más evidencia tal vez en otros temas que en este, es de que no está bueno ni con los edulcorantes, ni con ninguna otras sustancias químicas que Usar. incorporemos al organismo que no sean naturales. Exacto. ¿Sí? En el caso particular de los edulcorantes, ustedes saben que los seres humanos nacemos con una preferencia por los sabores dulces. Sí. Y esto tiene que ver con que la leche materna es dulce y con que en la naturaleza no hay venenos dulces. Entonces es un mecanismo adaptativo de la especie humana tener preferencia por lo dulce. Pero los sabores dulces de la naturaleza son sabores variados. No todas las frutillas que comemos tienen el mismo dulzor, no todas las naranjas que comemos tienen el mismo dulzor, pero todos los productos ultraprocesados, industrializados, endulzados, ya sea con azúcares o ya sea con edulcorantes, o como se hace ahora con la suma de azúcares y edulcorantes, siempre tienen el mismo grado de dulzor y siempre es un dulzor mucho mayor que el de cualquier alimento de la naturaleza. Si nosotros desde chiquititos empezamos a consumir este tipo de productos, vamos modelando una preferencia. Y ustedes tienen hijos, deben observar que entre sus hijos o tal vez entre los amiguitos tienen, por ejemplo, una marcada preferencia por el jugo de naranja sintético, pero no les gusta comer naranja fresca, ¿sí? Y esto tiene que ver con el modelado del dulzor que hizo esa repetición del consumo de sabores dulces. Esto es riesgoso para la salud en el tiempo, porque además vamos perdiendo la diversidad de los alimentos de la naturaleza, que son los que en realidad nuestro cuerpo necesita y que son los que sabemos que no van a generar ningún tipo de daño en nuestra salud. Hoy todos escuchamos hablar que para estar sanos hay que comer más vegetales, hay que comer más frutas, hay que comer menos paquetes y más cáscaras, decimos nosotros, ¿sí? En ese sentido, la propuesta de la OMS de empezar a disminuir el consumo de alimentos endulzados va por ahí, digamos. Lo que pasa es que no está explicado, me parece, como debería, ¿no? Bueno, porque yo pensaba en todos aquellos que tuvieran, por ejemplo, una enfermedad de base, una patología de base, que tienen ese cuidado con la ingesta de azúcares. Hoy, o por lo menos en estas últimas semanas, han sentido temor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tal cual. Dejo bueno, lo ideal sería dejar de endulzar, pero Porque bueno. además hay una cantidad de edulcorantes que... Infernal, pero digamos, tremendo. y además el tema del edulcorante, y después respondo porque me parece que esto es importante para quienes nos están escuchando. El tema del dulzor, si nosotros le pusiéramos al azúcar una puntuación de 1, 1 gramo de azúcar, dulzor 1, la mayoría de los edulcorantes sintéticos, 1 gramo de edulcorante sintético endulza entre 200 y 300. Es mucha la percepción de dulzor que nos aporta un edulcorante. Y eso va en detrimento, como decíamos, de la elección y de las preferencias de alimentos de la naturaleza. Es cierto, como vos decías, que la mayoría de las personas que tienen enfermedades en las que requieren disminuir el consumo de azúcar, convengamos además que el azúcar no es una necesidad real, es cultural la elección del dulzar. Podríamos vivir sin azúcar agregado y seríamos sanos, como fue la humanidad hasta el siglo XIX, en que empezó a desarrollar, XVIII, XIX creo. Lo que digo es, la mayoría de aquellas personas con enfermedades crónicas, como obesidad, como diabetes, como hipertensión, como cánceres, que son algunas de las que nombra este informe de la OMS, consultan en general con profesionales de la nutrición y ya hace varios años que el paradigma en las consultas en nutrición es bajar el dulzor o la preferencia por dulzores exagerados, ¿sí? Paulatinamente, ya sea aquellos que consumen azúcar y que les vamos proponiendo que si ahora le pones 3 cucharaditas, empecemos a ponerle 2 y tal vez después 1, y tal vez en algún momento podamos disfrutar del verdadero sabor del mate, del té, del café o de lo que fuera. Y lo mismo con los edulcorantes.
siempre el criterio es el sentido común. Vayamos bajando paulatinamente, porque además tenemos la suerte de que nuestras papilas gustativas se renuevan cada 10 días. Por lo tanto, si nosotros vamos de a poquito cambiando el consumo de ese dulzor, con el recambio que tenemos de esas papilas gustativas, se adapta a ese nuevo gusto. Tal vez a ustedes les ha pasado por ahí que uno durante un tiempo deja de consumir algo que es muy dulce y cuando lo volvemos a comer nos resulta muy empalagoso. Exacto. Tiene que ver con eso, es decir, el cambio es posible. Hay mucha gente que está en ese camino. Lo que me parece es que el trabajo va más por el lado de la información y de la educación y no tanto por el asustar a la gente. Claro, y la pregunta es, ¿con qué endulzamos ahora? En realidad la pregunta es necesario endulzar? Claro, bueno, además, pero para aquellos que sí o sí para quieren aquellos endulzar que algo. sí o sí quieren endulzar algo, con aquello que venía utilizando, intentando paulatinamente disminuir la cantidad de dulzor. Y si podemos, tratar de consumir más alimentos frescos, más alimentos de la naturaleza, buscar el dulzor de las frutas, buscar el dulzor en productos de la naturaleza y aquellos que no lo son, infusiones, preparaciones, pastelería, tratar de ir bajando el tenor del dulzor como criterio general. Y eso nos va a garantizar una salud general mejor, una salud metabólica mucho mejor y la prevención de muchas enfermedades que tienen que ver con la flora intestinal. Hoy se le llama microbiota intestinal, donde sí hay mucha evidencia que la presencia de aditivos químicos, el edulcorante entre ellos, pero colorantes y otros más, generan un desorden en el equilibrio de esa microbiota intestinal que a su vez puede interferir con una buena inmunidad. ¿Se acuerdan cuando arrancó pandemia que hablábamos de esto? Con una buena inmunidad, con un buen equilibrio metabólico e incluso con cuestiones que hacen a la salud mental y a las emociones. De eso sí hay mucha evidencia, pero de vuelta. El tema es progresivo y paulatino. No tiene ningún sentido entrar en pánico, sí consultar, sí preguntar y si queremos empezar a hacer algo es ir bajando lentamente y progresivamente el dulzor a su mínima expresión para aprender a saborear y no quedarnos todos como asfaltados por un mismo nivel de dulzor para todos los sabores. ¿Y hay uno peor que otro? O porque se habla, a ver, de stevia, sucralosa, ahora aparece también eritritol, por nombrar uno, dátiles, que también, no sé, hay de todo. A ver, hay edulcorantes calóricos como el azúcar, la fructosa, etcétera, y hay edulcorantes no calóricos, muchos de ellos son sintéticos, como muchos de los que vos nombraste, y algunos son de origen natural, como es la stevia. La hojita. La hoja de stevia, que sería la más natural en el sentido de que se obtiene de la naturaleza. Pero la mayoría de los edulcorantes que nosotros encontramos en los comercios no están hechos a base de esa hoja. En realidad son sintéticos que imitan la sustancia que la planta tiene. Si pudiésemos utilizar la planta, que no suele tener un sabor tan agradable, por ahí es más alcohólico el sabor, esa podría ser una cuestión natural. Pero vuelvo a lo mismo. La preferencia por el dulzor es cultural. ¿Sí? De hecho, en muchos países comen con mucho menos dulzor que nosotros. Nosotros somos muy dulceros los argentinos. Hay países que no, así como otros tienen México el picante, por ejemplo, como preferencia, pero es cultural. ¿Sí? Así como hoy comemos con esos niveles de dulzor, podemos, si nos lo proponemos, ir bajándolo, simplemente educando nuestras papilas gustativas, cambiando cada 10 o 15 días hacia abajo el contenido de dulzor de lo que ¿Otros hacemos. elementos como la miel estarían...? La miel está dentro de los endulzantes calóricos. La miel tiene un contenido muy parecido al del azúcar, con algún agregado de algunos minerales y demás, ¿sí? Pero en todos los casos, digamos, no son una necesidad fisiológica para el organismo, es cultural.
Distinto es el azúcar de las frutas o el azúcar de los alimentos naturales que están metidos adentro de la célula en una matriz alimentaria donde ya no se los considera azúcar libre como se considera el azúcar, la miel o lo que fuera, ¿no? Y vos preguntabas por los dátiles. Los dátiles o los frutos secos, en realidad procesados, lo que nos aportan es el azúcar de la fruta, pero con presencia de la fibra de la fruta. Entonces, por supuesto, a la hora de la absorción en el intestino y la respuesta que va a ocurrir en el organismo, que tiene que ver con la insulina y con el riesgo y todo lo demás, la absorción va a ser más lenta por la presencia de fibras y entonces va a ser menos peor. Recuerdo, menos malo. Menos malo. Recuerdo hace un tiempo hablábamos también de este etiquetado frontal, ¿no? Que ya se está viendo en muchos productos. Incluso algunos ahora traen la etiquetita tipo rectangular, ¿sí? Que dice contiene edulcorantes, ¿no? Es así. Eso tiene que ver con que hay una clarísima recomendación de no ofrecer edulcorantes en la infancia. Entonces, todos los productos tienen la obligación de declarar la presencia de edulcorantes porque en los niños está absolutamente contraindicado. De la misma manera, volviendo a la OMS, que la OMS recomendó hace no muchos años atrás y con una muy sólida evidencia, que ese es otro de los motivos por el cuales intentamos bajar el dulzor, el consumo de azúcares, en lo posible evitarlo hasta después de los 2 o 3 años de edad y después de esa edad que la cantidad de gramos de azúcar por día en un niño no debería superar entre los 15 y 20 gramos diarios de azúcar, es decir, 2 cucharadas, y en un adulto entre 30 y 35. ¿Sí? Diana, ¿hay alguna evidencia de que la utilización de este tipo de aviso en negro con forma ha generado un cambio en el uso, costumbre y consumo de las personas? En la no Argentina, que yo sepa, todavía no tenemos las primeras evaluaciones, todavía en realidad. Esto da más miedo que el edulcorante, te digo. A ver, nada, exceso de todo. La ley es una ley, digo yo, porque todavía no se está cumpliendo del todo, es una ley que implica mucho más que el etiquetado frontal de advertencia, que así se llama. La idea no es que te asustes, es que elijas sabiendo. Exacto. Y bajo la propia responsabilidad. No es para que salgas corriendo, es lo elijo, pero lo elijo y sé que voy a consumir una cosa que tiene esto o aquello. Ahora, la ley toma el etiquetado frontal de advertencias como una partecita. Junto con esto está la necesidad de hacer educación nutricional en las escuelas, de hacer una difusión de la importancia de la alimentación saludable a nivel poblacional, la restricción de la venta y de la distribución de productos que tengan etiquetas negras en escuelas, por ejemplo, o en planes sociales. Todo eso falta por hacerse, pero forma parte de esta misma ley. Esto solo es como nos quedamos a mitad de camino. Empezamos ahí. Quiero creer que es porque recién se empieza a implementar la ley. Tengo una pregunta acá, la última con respecto a los edulcorantes, ¿no? Dice azúcar negra y azúcar mascabo. Azúcar negra, azúcar mascabo, azúcar blanca, son todas azúcares. Son iguales. O sea, una es más linda, la otra es más oscura, una tiene más refinado, menos refinado. Son azúcares libres. Cuando uno piensa desde el punto de vista de la salud, el análisis de los azúcares es azúcares libres, no, es decir, todo lo que sea azúcar agregado, no en el sentido de que es más dañino para la salud, y esto es lo cultural, endulzar, distinto de las azúcares intrínsecas de los alimentos que nacieron con azúcar, las frutas o algunas verduras o algunos otros productos que pudieran tenerla. Esas, las que vienen incluidas en la matriz alimentaria, no son dañinas para la salud. Todo amargo. Bueno, no hay que sabor, decir amargo. Todo con sabor. Todo con sabor a lo que consumís. Mate puro. Es con sabor original. Con sabor original. Me encantó esa. Bien, ahí va. Sí, bueno, Ileana, como siempre, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Esperamos ahora que todos sepan con qué y si tomar no, su infusión. Esto es tremendo. El tema de las medidas, azúcar 1 y esto 200 en a 300. 200 a 300. Bueno, impresionante. La verdad,
es un dato importante. Fuerte, sí. Muchas gracias, No, por buenas favor, noches. gracias Nosotros a nos ustedes. vamos a nuestra segunda pausa ya en esta noche de martes. Todavía tenemos más información aquí en Info 3.